tener esta cuenta que se llama en Uruguay, Política Doméstica y Relaciones Internacionales en el lado actual. Y sí, voy a mostrar la presentación de usted y le cede la palabra a nuestro invitado, que nos hablará sobre los aspectos más importantes de la política uruguaya y después podemos desarrollar unas cuestiones y preguntas desde audiencia y ya se puede ver, creo. Excelente. Y Muchas ya, gracias. muchas gracias a ti. Primero quería agradecerte, Aldona, por la invitación, a la profesora Joana y a la recepción de parte de vuestra universidad. Para mí es realmente un honor estar desde tan lejos, pero a su vez también tan cerca para poder intercambiar sobre estos asuntos. Voy a traerles un panorama general como dice la primera diapositiva, de lo que es la política en Uruguay. Y pensé, te pido pases una más para mostrarles la agenda de trabajo, como había pensado dividir la presentación de hoy. Eh, Primero, me parecía que no todas las personas que están viendo esta presentación o que la están viendo luego en un video conocen ni dónde está Uruguay, ni un poco de su historia y por qué quizá es un caso interesante para pensar algunas cosas. Además de traer el Uruguay como un país un sudamericano, latinoamericano, quería también mostrarlo como un país pequeño, como un estado pequeño en el sistema internacional, que quizá haya otros países que tengan problemas o asuntos similares. Y me parecía que era interesante colocar esta conversación sobre Uruguay con una pregunta o con un problema en el centro. Uruguay tiene, como muchos estados pequeños, una tensión a la hora de entender al país. Por un lado, como un país pequeño y por lo tanto hay toda una discusión sobre sus pocas capacidades para enfrentar el mundo, los desafíos globales. Pero por otro lado, Uruguay, por distintas características que por eso les quería plantear también un poco de historia, eh, ha generado de parte de alguna gente que estudia América Latina un poco la idea de que el Uruguay es un país distinto o diferente en algunas características a la región latinoamericana. Y en realidad a mí me gustaría problematizar un poco esa idea. ¿Por qué? Porque sí, Uruguay tiene características específicas dentro de América Latina, particularmente por su historia, pero no lo hace eso un país tan distinto del resto de la región. Tiene particularidades, sí, pero no es un país excepcional, no es un país especialmente diferente a la región. Ese discurso del Uruguay como algo diferente o particularmente destacado en la región es un discurso muy viejo. Se llegaba de hablar del Uruguay como la Suiza de América. Eso nos hizo bastante mal creernos distintos al resto de América Latina, porque los problemas de América Latina llegan a Uruguay, están en Uruguay. Uruguay es parte de la región y a veces esa idea de excepcionalidad em, nos hace mal. Y la otra cosa es que hablamos de nuestro país como algo pequeñito. A veces hablamos de, en vez del país, el paisito, el país pequeño. Somos un país de 3,5 millones de habitantes, eh, con una ciudad capital, Montevideo, con casi 2 millones de habitantes, y la segunda ciudad que tiene más uruguayos en el mundo es la capital de Argentina, es Buenos Aires. Y ese es un dato. En este país hay más vacas que personas. Y ese me parece que son algunos datos para empezar a pensar a un país que en realidad no es tan pequeño como vamos a ver ahora después. Y quería entrar en dos asuntos con esta
cuestión de mostrar al Uruguay entre qué tiene de particular, pero qué tiene de común con un país latinoamericano y qué tiene en común con un estado pequeño a nivel global. También quería mostrarles algunos elementos de su política internacional, de su política exterior. Aldona, te voy a pedir un paso más en estas diapositivas y quería mostrarles dónde queda Uruguay. Aldona, si tú podés marcar Uruguay en el mapa con el puntero, ese puntito azul oscuro que acaba de marcar Aldona es Uruguay. ¿Mm? Uruguay es un país pequeño en la región y es una de las pocas democracias plenas que hay en el mundo. ¿Mm? Y a veces las uruguayas y los uruguayos no nos damos cuenta del privilegio que tenemos de vivir en un país con una democracia plena, estable, de en tantos años. Pero quisiera señalarles algunas cosas sobre esta democracia plena y sobre este país tan particular. Primero es que tiene una posición geopolítica muy particular. Es uno de los países más al sur del mundo. El Uruguay está al sur del sur y está en la salida de un río muy importante para toda América Latina, que es el Río de la Plata. Por lo tanto, eso lo hace un lugar de muchísimo interés político y geoestratégico de las potencias a nivel regional y global desde siempre. ¿Mm? Es un rincón al sur del sur, pero donde pasan cosas y donde aspectos vinculados a la seguridad internacional, al comercio internacional, tienen que ver con este país. Y luego me gustaría contarles algunas cosas más de la historia. Un paso más, por favor. Eh, el próximo mapa que les va a mostrar Aldona, en la diapositiva que sigue, es tomado de un libro de historia uruguaya que tiene 100 años casi. Y allí hay esta discusión sobre el país pequeño, ¿no? Uruguay es un país pequeño, pero dentro de Uruguay entran 4 países, ¿no? Como Suiza, Bélgica, Holanda y Dinamarca, y todavía sobra espacio. ¿Por qué Uruguay se ve tan pequeño? Y porque Uruguay está ubicado entre 2 gigantes, entre 2 países muy grandes, que son Argentina y Brasil, que a su vez fueron los límites de 2 imperios cuando América Latina, en el siglo XIX, siglo XVIII, era parte desde el siglo XVI en adelante, ¿no? Hasta el siglo XIX, fue parte del imperio español y del imperio portugués. El Uruguay era una frontera en sí misma, sin existir aún. Uno más, por favor, Aldona. Y quería mostrarles esto, que si ustedes ven ahí tienen la comparación del mapa uruguayo con Alemania, con el Reino Unido, con España y con Francia, para que vean que en el fondo no es un país tan pequeño como nos jactamos de pensar, sino que en realidad territorialmente es un país de un porte menor que estos, pero tampoco tan pequeño. Uno más, por favor. Yo quería contarles algunas cosas sobre la historia. El Uruguay es un país independiente a partir de en la primera mitad del siglo XIX, pero es un país, como les decía, que históricamente ha estado en la frontera de los imperios. Es un país frontera entre, este territorio antes de ser un país independiente, fue, perdón, antes de ser un país independiente, fue un territorio en disputa entre españoles y portugueses. Y luego entre lo que fue el Imperio de Brasil y las Provincias Unidas del Río de la Plata, que luego serían Argentina. Por eso todo el territorio de Uruguay fue a la vez, fue siempre una frontera. Por lo tanto, en Uruguay, por ejemplo, en distintas regiones se ve esto en la mezcla del idioma.
En Uruguay no solamente se habla español, sino también en la frontera con Brasil hay usos idiomáticos que mezclan el español con el portugués. Y este ha sido siempre un territorio marcado por el puerto natural de Montevideo. Es una ciudad puerto, y eso quiere decir que aquí han pasado muchísima comunicación. El puerto de Montevideo era el apostadero naval español, era el lugar donde los españoles, la flota real española en el siglo XVIII estaba apostada aquí, la flota del sur de América, un lugar muy relevante. Y a partir de los 1600 se empezó a poblar de ganado. Entonces, de alguna forma, este territorio es, por un lado, pradera de ganados, frontera entre imperios y un puerto comercial muy importante. Y estuvo presente siempre en la lucha de los imperios. Por ejemplo, aquí, en Montevideo, fue escenario de las guerras napoleónicas. Parte de las guerras, de las luchas entre ingleses y franceses, de las guerras napoleónicas, tuvieron lugar en el Montevideo de inicio de los 1800. Tuvimos una guerra entre 1830, casi 1840, 1850, por reducir esa década, donde en este territorio estaba la Legión Francesa y estaba la Marina Británica apostada en el Río de la Plata, combatiendo contra el gobernador de Buenos Aires en ese momento. Giuseppe Garibaldi, héroe de la independencia italiana, recorría la campaña de Uruguay en guerra. En ese momento vivía en Montevideo Alejandro Dumas, el escritor de Los Tres Mosqueteros. Era Montevideo una ciudad cosmopolita en la que se hablaban diferentes idiomas y que por lo tanto siempre estuvo abierta a la inmigración. Formada la población con un aluvión migratorio muy grande, hay migrantes de muchos países del mundo, particularmente de España, Italia y de Europa del Este. Yo, por ejemplo, vengo de familia de armenios, ¿no? Para que tengan una idea de la diversidad de la migración. Y como el país se forjó rápidamente en una república, la llegada de los migrantes siempre fue algo muy bienvenido. El presidente José Valle Ordóñez, a principios del siglo XX, decía: uruguayos todos, no importa de dónde vengan. La idea de que este país era un país abierto a toda persona que quisiera venir a trabajar en él. Y como cuestión particular, el Uruguay es un país con partidos políticos muy viejos. Cuenta la leyenda que Estados Unidos, Inglaterra y Uruguay son los países con los partidos políticos más viejos del mundo, ¿no? Y eso es un detalle muy importante ahora para entender la fortaleza de su sistema político. Es un país que se separó de la iglesia muy tempranamente. Esto me parecía que para ustedes, como polacos, era un detalle interesante, el aspecto religioso. Somos una sociedad laica. En 1864 los cementerios se separaron del Estado. En 1877 la educación se hizo laica, gratuita y obligatoria por parte del Estado. En 1886, 86, sí, el matrimonio y las defunciones quedaron en manos del Estado, y en 1917 se separó completamente la Iglesia del Estado. Al punto de que en esa reforma los radicales colorados vallistas de ese momento querían expropiar las iglesias y construir en ellas templos a la razón y bibliotecas públicas. Así que imagínense el grado de radicalidad. Un país donde la primera ley de divorcio es del año 1905, luego se perfeccionó en 1907, en 1912, y tuvo en los primeros 30 años de su siglo XX un fuerte estado social, con educación, salud pública, ley de trabajo de 8 horas, protección, diferentes formas de protección social. Eso empezaron a aclimatar esa idea de que el Uruguay era una cosa distinta o diferente a lo que ocurría en otros lugares. Pero en realidad eso no es tan así. Una más te pido, por favor. Entro, después de contarles esta cuestión más histórica para que conozcan mi país, a contarles algunos elementos del sistema político. Uruguay es un presidencialismo, no es un sistema parlamentario. Un sistema presidencialista presupone que
los poderes se eligen de forma separada, se elige el Parlamento por un lado y el presidente o la, o la presidenta de la República aparte, ambos con mandatos fijos. No cae el gobierno por crisis políticas, se mantienen los 5 años de gobierno. La elección es por representación proporcional, o sea, el sistema está abierto a que haya multipartidismo, que varios partidos se presenten y representen intereses, pero al haber mayoría absoluta para la elección presidencial y doble vuelta, esto es un incentivo a que los partidos sean partidos con chance a ganar. No tenemos un Estado federal, imagínense que un territorio con tan poca población tampoco hace mucho sentido a un sistema federal, es un sistema unitario, y tenemos un poder legislativo con 2 cámaras, que ahora después les voy a contar cuando les cuente el resultado electoral y cómo está compuesto. Los partidos son altamente institucionalizados. El partido más nuevo, por llamarle así, es el Frente Amplio. El partido más pesado y nuevo es el Frente Amplio, es la izquierda uruguaya gobernante, que viene en realidad de partidos. El primer partido de izquierda en el Uruguay fue el Partido Socialista, que en el año 1910 tuvo la friolera de 910 votos, 902 en Montevideo y 8 en el resto del territorio. 100 años después, la izquierda uruguaya ganaba la presidencia en primera vuelta con más de la mitad de los sufragios, de los votos. El Frente Amplio es el partido más nuevo de este viejo sistema y tiene ya 50 años, ¿no? Eh, Son partidos fuertemente institucionalizados, arraigados en la sociedad. Aquí en Uruguay no se dice, la gente no dice yo voto a un partido, sino la gente dice yo soy de un partido. Hay un alto grado de involucramiento con los partidos y son partidos disciplinados, partidos que tienen un programa de gobierno, son ideológicamente estables, o sea, los partidos no cambian de forma abrupta en el tiempo lo que piensan y hacen lo que está puesto en sus programas. Y eso hace que los electores podamos elegir con cierta estabilidad y cierta confianza en lo que elegimos. Y eso se basa en un sistema electoral de listas cerradas que si quieren después les cuento. Y además, a partir de haber varios partidos, el sistema se mueve como en 2 grandes bloques. Hay un bloque de centro-derecha, liberal conservador, y un bloque progresista de centro-izquierda, que van alternándose en el gobierno. Te pido que me pases una más para adelante. Estamos en este momento en pleno ciclo electoral, acaban de haber elecciones. Acá en realidad acaba de asumir el nuevo gobierno, ¿no? Nosotros tenemos un ciclo electoral donde primero los partidos políticos eligen a sus candidatos en las elecciones internas, luego vamos a elecciones nacionales para elegir el parlamento, y si alguien tiene la mayoría absoluta ya se elige el presidente. Como eso no ocurrió, un mes después elegimos al presidente, y el 1 de marzo acaba de asumir el nuevo presidente y el Parlamento, que en realidad asumió el 15 de febrero. Y el 11 de mayo vamos a tener la elección subnacional, la elección de las unidades territoriales, que igual somos un Estado unitario, pero con unidades territoriales diferentes, con 19 unidades territoriales diferentes que se llaman departamentos, que van a tener sus elecciones el 11 de mayo. Una más, por favor. Eh, en Uruguay el voto es obligatorio. Les pido nomás que vean la línea punteada de arriba para que vean que en Uruguay participa el entorno del 90% o más del 90% de las personas en las elecciones. Eso muestra un alto compromiso político, incluso el voto en blanco, la no expresión de la voluntad es algo muy menor en Uruguay. Eso muestra una sociedad, un formato republicano muy fuerte, construido ya hace más de 100 años, donde ustedes piensen que la democracia en Uruguay como democracia efectiva, ¿no? como un sistema democrático se inauguró el 30 de julio de 1916. ¿No? Entonces, desde 1916, salvo durante las dictaduras militares,
y particularmente la última que duró 12 años y terminó en 1985, Uruguay está festejando ahora 40 años ininterrumpidos de democracia, ¿m? Con un sistema donde la gente participa altamente en la política. Una más, por favor. Las elecciones las ganó el Frente Amplio, que es la izquierda, que obtuvo el 46% de los votos y derrotó al Partido Nacional, líder de una coalición de centro-derecha que había gobernado el país durante 5 años. El Frente Amplio obtuvo la presidencia por primera vez en el año 2004, asumió en 2005 y gobernó durante 15 años corridos, 3 periodos de gobierno, perdió con la centro-derecha y ahora vuelve nuevamente al gobierno. Los partidos fundacionales, los partidos más viejos, son el Partido Nacional y el Partido Colorado, partidos que vienen de la década de 1830, eh, dos de los partidos más longevos de la región y a nivel global. Y simplemente les quería, porque quiero contarles un argumento, me imagino que ustedes en el mundo están viendo el surgimiento de ultraderechas, de partidos de ultraderecha y partidos con altos contenidos antisistema, partidos extremistas, y sin embargo estos partidos en Uruguay son Identidad Soberana y Cabildo Abierto, y como ven tienen una expresión electoral muy baja. Y ahora les voy a tratar después de contar por qué me parece que el Uruguay es un ejemplo de cómo un sistema no le da espacio a los actores extremistas para colocarse en el escenario electoral. Te voy a pedir uno más porque voy atrasado con la exposición. Simplemente para comentarles, el resultado electoral arrojó, tenemos dos cámaras, Cámara de Senadores con 30 senadores, en realidad son 31 porque la vicepresidenta de la República precede la Asamblea General y también participa, pero el Frente Amplio tiene mayoría de todos modos en cualquier opción, con 16 senadores sobre 30. Y en la Cámara de Diputados, el Frente Amplio tiene mayoría, pero no mayoría absoluta. Tiene una mayoría de 48 diputados en 99, lo que quiere decir que por primera vez volvemos a tener este formato de gobierno que hacía muchos años que no teníamos, que es un gobierno mayoritario en la Cámara de Senadores, pero que no tiene mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, lo que nos hace pensar que el proceso legislativo va a ser más lento, mucho más negociado y, por lo tanto, con un trámite político donde el acuerdo entre partidos va a ser fundamental. Una más, por favor. Como ustedes ven, el gris clarito, el gris claro de las barras, es el voto a los partidos consolidados. ¿M? Y esto es un dato que me parece interesante mostrarles. En Uruguay la gente vota a partidos viejos, vota a partidos que ya conoce. ¿M? O sea, el espacio para partidos nuevos, disruptivos, antisistémicos, parece ser menor, aunque es cierto que 2019 y 2024 las dos últimas elecciones muestran una mayor disposición para ello. Pero sin embargo, el Uruguay no está vacunado contra ese problema, pero parece estar resistiéndolo de una manera bastante importante, a diferencia de otros países en la región y en el mundo. Una más, por favor. Esta gráfica lo que muestra es la volatilidad electoral, o sea, cuánto la gente cambia de partido. Y lo que ustedes pueden ver es que la volatilidad electoral en Uruguay es muy baja, salvo ese pico de la elección del 2004 que implicó el cambio entre la derecha y la izquierda en el gobierno, ¿no? Después, en general, hay como una especie de competencia de dos bloques más o menos estables. La gente cambia poco lo que vota. Entonces son elecciones que se definen, ¿m? Por muy pocos votos. ¿No? Por muy pocos votos. Ustedes piensan que la diferencia electoral en esta última elección fue del entorno de 100.000 votos y en la elección anterior solamente 30.000, o sea, menos de un 1% del electorado. Una más, por favor. Entonces, yo quería comentarles, que me parece interesante, que Uruguay tiene un sistema de partidos altamente institucionalizado, con una consistencia ideológica dentro de los partidos y con un grado de estabilidad en lo que los partidos proponen, que permite
a los electores saber qué es lo que están votando. Uno no puede decir que votó algo que después hace algo distinto a lo que prometió, si no hay una estabilidad en eso. Eh, Esos partidos de alguna forma tienden a tener una competencia hacia el centro. Por lo tanto, son partidos que logran construir acuerdos, que logran tener una oposición, pero leales con el sistema democrático y republicano. Y eso es interesante porque de alguna forma este sistema de partidos y las reglas del sistema de partidos parecen no generar espacio para que aparezcan partidos más extremistas, ¿no? Cabildo Abierto votó muy bien la elección anterior de 2019, tuvo el 10%, el 11% de los votos, tuvo 3 senadores de 30 y 11 diputados de 99. Es la primera vez que un partido que podríamos considerar de ultraderecha tenía ese porte en el Parlamento, pero sin embargo en esta nueva elección ¿m? Obtuvo ningún senador y solamente 2 diputados. Cayó estrepitosamente en la votación. De alguna forma, el sistema está tan asentado que le es difícil a los partidos nuevos, más aparentemente los extremistas, consolidarse en el sistema de competencia uruguayo. Pero sin embargo, empiezan a ocurrir en Uruguay algunas cosas, hay como un porcentaje de electores que tienen estas predisposiciones más radicales, más extremistas, y hoy, por ejemplo, tenemos un nuevo partido ultraderechista, que es Identidad Soberana, que tiene 2 diputados, que refleja ese discurso antiglobalista que pueden ver a nivel mundial, que también estaba presente en Cabildo Abierto. Esta idea de los organismos internacionales quitan soberanía, la agenda de derechos, sobre todo las de género, la que tiene que ver con el derecho a las mujeres o de la comunidad LGBTIQ+, son agendas promovidas por el globalismo asociado a Soros y a élites transnacionales. Cabildo Abierto e Identidad Soberana tienen en común este elemento. Identidad Soberana agrega algo nuevo que no tenía Cabildo Abierto, que es, por ejemplo, un componente negacionista frente a la pandemia de COVID-19. O sea, tiene además una posición antivacunas. Entonces, lo que les quería plantear es que el Uruguay no es nada distinto a lo que ocurre en el mundo. Estas cosas también aparecen. Lo que parece que nuestro fuerte sistema de partidos no le da capacidades a estos actores para desarrollarse con la importancia que lo han hecho en otros países. Me gustaría pasar, antes de ir a lo internacional, esta es la foto de la transmisión de mando. Y a veces los uruguayos, como ven, el Frente Amplio, la izquierda, ganó con el 52% de los votos contra el 48% del Partido Nacional. Y este fue la asunción, la transmisión de gobierno. La transición de gobierno hecho amablemente, pueden observarla por televisión y van a ver que hay buen clima, que hay amabilidad, que hay respeto. O sea, esto que parece para nosotros los uruguayos es algo esperable. eh, la presencia de todos los presidentes de la República anteriores vivos en la transmisión de mando, un discurso que trata de poner los objetivos del país por encima de las diferencias partidarias, que existen y que son diferencia en lo que se quiere hacer en términos de políticas públicas, si gana uno, gana otro, pero con una lógica de diálogo político importante. Creo que este es un activo político que el Uruguay tiene, que es diferencial. No es extraordinario ni diferente, pero tiene algunas características sí que creo que ayudan a un buen desempeño político del país. Ahora sí, damos un salto más y tiene que ver con cómo el Uruguay, yo me atrasé un poquito, pero me tomo 5 minutos y cierro la presentación con los temas internacionales. Los 2 primeros libros, uno es de 1910, el otro es de la década del 10 también, o la del 20, ya no recuerdo bien. Uno es de un blanco, otro es de un colorado.
y hay otro más de la década, de finales de la década del 60, para mostrarles que en Uruguay existe una fuerte acumulación de pensar internacionalmente al Uruguay. ¿No? Se dice muchas veces que el Uruguay es internacional o no es. ¿No? Que el Uruguay tiene que pensarse, que un Estado pequeño debe pensarse hacia afuera, si no es imposible. ¿No? Ustedes piensan que la economía uruguaya es una economía con una fuerte impronta de internacionalización, necesita tener contactos y conexiones con el afuera. No podemos comer toda la carne que se produce, ni tomar toda la leche que todas esas vacas producen, y hay que vender hacia afuera y conseguir otros productos y comerciar. Pero también es un país que como Estado pequeño, que tuvo ejército francés, marina británica, marina española, que vio guerras, que vio conflictos en sus territorios, sabe que como todo Estado pequeño, el asunto de si el Uruguay es un país que puede mantenerse independiente, es todo un tema. ¿Mm? Me imagino ustedes como polacos que han tenido una vida, un proceso histórico donde la independencia de su territorio y la soberanía sobre su territorio ha sido una cuestión, nos pueden entender muy bien. En esto compartimos peripecias, ¿no? La lucha por un Uruguay independiente y por mantener al Uruguay lejos de la influencia de las grandes potencias de la región o de potencias globales ha sido un asunto clave. En el siglo XIX, por ejemplo, se intentó 6 veces que Uruguay fuera un protectorado británico y una vez que fuera protectorado francés. ¿Mm? Esto es muy importante. Ustedes piensen que la propia independencia del territorio uruguayo se logra a partir de una convención en la que no participan los orientales, no participa la gente que vivía aquí en Uruguay, sino se decide entre Argentina, Brasil y Gran Bretaña y los ingleses. ¿No? Entonces, esta discusión sobre lo internacional es muy, muy, muy relevante en Uruguay. Te pido una más que les quiero dejar algunas características. Primero, es un estado pequeño que cree en el derecho internacional y que en su política exterior va a colocar fuertemente la idea de que el derecho internacional es un escudo para los países pequeños. ¿Mm? Muy consciente de que el derecho internacional es hijo de la política y que por lo tanto no todos los principios del derecho internacional son útiles para un país pequeño en sus distintos momentos, que a su vez ha sido un emprendedor normativo, ha hecho cosas a nivel del derecho internacional muy tempranamente. Por ejemplo, no sé si sabían, el primer país del mundo que reconoce el genocidio del pueblo armenio es Uruguay. Eh, Uruguay en 1907 lleva a una conferencia internacional en La Haya la idea de eh, construir un sistema de arbitraje obligatorio para evitar las guerras a nivel mundial. ¿Mm? Eh, y a su vez también el Uruguay está lleno de uruguayos internacionales. Un país con 3,5 millones de habitantes tiene un altísimo número, además de jugadores de fútbol, de soccer, tiene un altísimo número de funcionarios internacionales. Uruguay ha tenido secretarios generales de la CEPAL, del Banco Interamericano de Desarrollo, que han ocupado lugares muy importantes en Naciones Unidas, en la Secretaría General Iberoamericana, en distintos lugares. O sea, el Uruguay tiene un reconocimiento como actor internacional que le ha permitido a uruguayos ocupar cargos internacionales de alta relevancia. Y tiene partidos, como les decía, la política exterior uruguaya es una política hecha por los partidos, ¿sí? Más por los partidos que por las burocracias. Aquí no son los diplomáticos o los militares, como en otros países latinoamericanos que tienen ese peso, son los partidos políticos, que a su vez tienen ideas sobre estos asuntos, ¿no? Es- Generalmente con un fuerte apoyo al regionalismo, a la región y al multilateralismo, con distintos balances en función de estas cosas. Les diría que en términos generales, las izquierdas en Uruguay miran el sur, como los principales socios, el sur global, como los principales socios, el mundo de los BRICS es el mundo en el que mejor se sienten contemplados y priorizan a la región como puerta de entrada al mundo, mientras que los partidos de centro derecha y derecha, perdón, de centro derecha van a mirar más al norte
global y a evitar tener aliados regionales. Uno más, voy a ser muy rápido en esto, cualquier cosa volvemos. Esta es una encuesta a todos los legisladores en el Parlamento, la primera y la segunda, que es del 2021, es al 60%. Lo que muestra es esto que les decía, ¿no? Cómo las izquierdas son más regionalistas que las derechas y miran más al sur que las derechas, que las izquierdas, que las derechas. Pero la ultraderecha uruguaya, Cabildo Abierto, como verán, es una cosa diferente y extraña porque tiene esta cosa de apego a lo regional también. Esto tiene una explicación que tiene que ver con la historia, que tiene que ver con visiones conservadoras de lo regional, pero es interesante porque muestra que hay algo que está cambiando. Eh, un paso más, esto es una tabla sobre tratados de libre comercio y qué tratados de libre comercio tendrían por partido. No la voy a analizar, voy a hacer un comentario final con la próxima diapositiva para que les quede algunas cuestiones. Primero es que para un Estado pequeño uno de los grandes problemas que Uruguay tiene es que asocia a la política exterior como una política mayoritariamente de comercio internacional. Y esto lleva a muchas discusiones sobre que a veces la política, sobre todo los partidos de centro derecha, sostienen que una cosa es la economía y otra cosa es la política internacional. Y sin embargo eso genera líos, genera conflictos en Uruguay. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el gobierno de la calle Pou, en el mismo momento que apostó a acercarse a China, se adhirió a la posición estadounidense que veía a China como una amenaza para América Latina. Entonces, no se puede querer tener un socio comercial que a su vez también percibo como una amenaza en términos de seguridad internacional. Entonces, ahí hay algunos asuntos. Por eso les ponía estas señales contradictorias. Hay, esta disociación entre economía y política es un asunto que genera ruidos en Uruguay. El otro asunto, quería hacerle dos comentarios, uno sobre Rusia y uno sobre Europa. Podemos entrar después en estos detalles mucho más en profundidad. El primero es que existe mucho desconocimiento en la política uruguaya de Rusia, de la Rusia de Putin. ¿Mm? Eh, por ejemplo, hay sectores dentro de los que están más a la izquierda que ven a Putin casi como un continuador de Lenin. ¿Mm? Y realmente están muy mal orientados, ¿no? La identificación de Putin como un actor de la ultraderecha global eh, no parece ser visible en muchos actores políticos uruguayos, pero es por un tema de lo lejano y lo distante que es ese escenario euroasiático para pensar lo internacional, si bien la posición de Uruguay en torno al conflicto en Ucrania muestra con Ucrania muestra un alineamiento más occidentalista y crítico con lo que ocurre en Rusia. Y Europa sigue siendo un punto de contacto importante para Uruguay, para la política exterior uruguaya. Europa es importante, es relevante y es un socio clave, por eso la importancia del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, donde para Uruguay es clave. Pero una cosa que es interesante, y con esto quería cerrar, es que en Uruguay la política exterior es una política que lleva a muchísimos conflictos. ¿Mm? Es una política muy discutida políticamente. ¿Mm? Y a pesar de la lejanía. Porque uno podría decir, la política coreana o la política de Taiwán, la política coreana del sur obviamente debe estar influida por lo internacional porque la situación con Corea del Norte se vive todos los días. Para un taiwanés la relación con China es un asunto clave, ¿no? Eh, para un japonés, la relación con China es un asunto clave. Sin embargo, para los uruguayos, la política exterior queda lejos, pero es un asunto de discusión permanente. De alguna forma, el estar al sur del sur, como una especie de lugar desde donde se ve el mundo, parece que este país pequeño siempre tiene algo para decir, opinar y discutir sobre lo que ocurre en el mundo, ¿no? Aquí hay marchas en solidaridad con Palestina, hay discusiones a favor de Israel,
Y hay un montón de discusiones constantes sobre lo que está pasando en el mundo y eso muestra también un alto grado de politización de la sociedad uruguaya en relación no solo a lo que pasa en Uruguay, sino a lo que pasa en el mundo, seguramente por ser un estado pequeño. Hablé 42 minutos, es un montón. Muchas gracias. Muchas gracias y mm, quiero dar una pregunta que creo que es muy actual ya. Si cómo la presidencia de Trump puede influir a relaciones entre Uruguay y Estados Unidos o si hay algunas discusiones si el gobierno va a cambiar relaciones con Trump o en general que puede cambiar si puede. Bien, como te decía, la posición de Uruguay con Estados Unidos en el gobierno anterior, el gobierno de la centroderecha, de la coalición de derecha liderada por la calle Pou, había tenido señales ambiguas, con este caso, con el acercamiento económico a China, pero había tenido muchos alineamientos políticos con Estados Unidos. Uno, en términos de seguridad sobre China, pero por ejemplo, Uruguay votó al candidato de Estados Unidos en el Banco Interamericano de Desarrollo. El Banco Interamericano de Desarrollo que brinda crédito para muchos, para inversiones, para desarrollo de infraestructura, por ejemplo, en la región. Este, Tradicionalmente los países latinoamericanos votan a un latinoamericano como presidente. Intentan que siempre sea un latinoamericano. Y Uruguay, en la elección anterior, votó, apoyó al candidato no solamente al candidato de Estados Unidos, sino al candidato de Trump, cuando Trump ya había perdido la elección, ¿no? O sea, cuando estaba ya de salida de esto. Y había tenido distintos gestos diplomáticos de ese tipo. Em, Quizá también hay que pensar que Uruguay no está solo y Uruguay está muy mediado por la región. Y aquí en la región el país más relevante es Brasil. También hay que pensar que no es lo mismo Brasil con Bolsonaro de presidente que con Lula. Y por lo tanto, lo que podríamos pensar es que Uruguay tenga una distancia, o sea, no tenga un acercamiento o una convergencia política con el gobierno de Donald Trump, ¿no? Y que probablemente se recueste más en posiciones regionales donde Brasil tenga un posicionamiento diferente en relación a Estados Unidos. Pero claro, no es una relación que se puede cortar, no es es una decisión que como todo país pequeño tiene poco margen de maniobra para ello, pero sin embargo, es dable esperar de que un gobierno de izquierda en Uruguay tenga, y con un Brasil ocupado por un presidente como Lula, con ciertos equilibrios en la región, pensemos que Colombia, Chile también son países con ese posicionamiento, esté más cerca de esas posiciones regionales. Hay que tener presente también que Argentina está gobernada por un actor, por un presidente de ultraderecha también, y eso va a influir, pero creo que Uruguay, en esta lógica de posicionarse entre Argentina y Brasil, va a estar más cerca de Brasil que de Argentina. Sí, y muy cerca de esto que usted ha dicho, tengo una pregunta si eso puede influir o cambiar el futuro de Mercosur, si la izquierda mm, quiere como establecer este foco en región, ¿sí? Y si Javier Milei puede como no sé, tener un conflicto con un nuevo gobierno porque he visto artículos que habló que no vino a la investidura de nuevo presidente de la izquierda. Y si eso es algo que pone en peligro relaciones o ya no se puede decir. El presidente Milei es un actor muy disruptivo desde el punto de vista político y creo que no podemos garantizar nada. Em, si vemos, ha tomado decisiones políticas
que lo muestran alineado a Estados Unidos, que lo muestran alineado con el trumpismo, con las posiciones de Donald Trump, que a su vez ahora está convergiendo en posiciones en relación con Rusia. ¿Mm? Es muy interesante ver los posts en X de Dugin, por ejemplo, ¿no? Eh, mostrando esa convergencia desde el punto de vista ideológico, y es posible que Milei sea un actor privilegiado en estas posiciones que pongan en cuestión los procesos regionales. El asunto es si da el paso de romper con la región, si da el paso de sacar a Argentina del proceso regional del Mercosur por tener una relación estrecha con Estados Unidos. En condiciones, entre comillas, normales, uno podría decir que eso es poco probable, porque la salida de un acuerdo regional tendría costos asociados muy concretos para cualquiera de los países que lo haga. Ahora, cuando tenemos un presidente como Javier Milei, todo es posible. Y eso creo que le arroja un nivel de incertidumbre muy importante. Es cierto también que Milei ha bajado los decibeles de intensidad en algunas de sus posiciones. Si es un buen predictor, si uno dijera, todas estas ultraderechas se parecen y actúan de forma similar, un buen predictor es lo que ha hecho, lo que hizo Bolsonaro. ¿Mm? Bolsonaro fue más discurso que acción, más palabras que hechos concretos. Entonces uno puede esperar discursos radicales, pero no acciones radicales. Ahora, hay dos o tres cambios relevantes en esta situación. El primero es que Milei parece ser más radical que Bolsonaro. El segundo, el Trump de hoy es un Trump bastante más radical y bastante más fuerte, respaldado por un pacto de élites más grande en Estados Unidos. El escenario global de hoy, en términos del orden internacional, muestra una crisis aún más profunda que la que veíamos en el 2016, y eso puede llevarnos a pensar de que hay una aceleración mayor en esa crisis y que estos actores pueden tener todavía mayor capacidad de seguir desarmando ese orden internacional. Eh, es muy difícil de ver qué es lo que va a ocurrir, pero el escenario histórico es distinto. En términos políticos globales, estamos en un momento de crisis muy fuerte del orden internacional. Está en crisis el reparto de capacidades materiales, lo vemos en los conflictos tarifarios entre Estados Unidos y China. Hay una lucha económica muy importante en términos de una economía que se está transformando cada vez más digital, transnacional y financiera de una forma tremenda, con lucha por recursos naturales distintos, nuevos, para las necesidades de esta revolución industrial actual. Están en crisis valores, principios. Parecía ser natural querer sociedades cosmopolitas, abiertas a todas las personas, y hoy el discurso antimigrante es cada vez más fuerte y más violento. Por poner un ejemplo de la lucha contra esas sociedades más plurales. Parecía que la democracia era un consenso, hoy muestra no serlo, y los organismos internacionales y sus reglas también están siendo cuestionadas cada vez más, ¿no? Entonces, ese orden social, ese orden internacional está en un momento crítico. Estamos en un mundo que se parece mucho, ¿no?, al de 1914 o al de la crisis de 1929. Sí, y si alguien de participantes tiene la pregunta, es un momento mm, para predecirlo. O si no, yo quería cambiar un enfoque de pregunta a lo más uruguayo, y si
¿Qué esperanza hay sobre el nuevo gobierno porque no había tanta diferencia entre los candidatos? Son casi medio y estoy interesada si hay razones por qué se ha cambiado derecha a izquierda y si hay, no sé, deseos o esperanzas del pueblo uruguayo hacia este nuevo gobierno en el caso no Doméstico. internacional, pero interno, sí. Bien. Visto de lejos y visto como de forma muy esquemática, son dos sectores que están compitiendo por el centro y uno está a la centro derecha y otro a la centro izquierda. Pero en la vida cotidiana de las personas en Uruguay hay una gran diferencia. Primero, en términos económicos salariales. En los últimos años, el salario, el dinero que ganan las personas en Uruguay se vio muy afectado por una economía que apostó al crecimiento y que ese crecimiento luego derrame. Y por lo tanto las políticas de redistribución no tuvieron el éxito que tuvieron en tiempos de gobiernos de izquierda. Entonces, en realidad, ¿qué espera la gente? Bueno, tener mejores servicios públicos de mayor calidad y tener ingresos mayores. El salario en Uruguay en el gobierno anterior cayó. En términos generales, luego llegó a los niveles que estaba al inicio del gobierno, pero implicó una pérdida salarial durante todo el periodo. Y eso es un impacto muy fuerte. Uno va a comprar cosas y con el mismo dinero compra menos. Tan fácil como eso. Y luego hay aspectos que tienen que ver con, si bien uno podría decir no hay retrocesos en las agendas de derechos, tampoco hubo profundizaciones en una agenda que en Uruguay ha tenido, ustedes saben, en Uruguay se permite el matrimonio de personas del mismo sexo, la marihuana es legal, es un país que tiene, que ha tenido transformaciones también culturales, desde el punto de vista de la cultura ciudadana, este, y básicamente les diría que la gran expectativa es una expectativa económica. En este gobierno anterior, los salarios cayeron, la pobreza aumentó, los pobres, si yo les tuviera que describir una persona pobre en Uruguay, les diría que además de eso es una persona joven, es una niña y es mujer. ¿Ah? Entonces, la lucha contra una pobreza infantilizada, que va a niños y con un sesgo de género, es un problema para Uruguay, y eso es uno de los puntos que me parece que hay expectativas para mejorar esa situación. No solamente en términos de salario, sino también en términos de atención social a partir de políticas de salud, de educación, de protección social. Gracias. Y si hay otras preguntas, último momento eh, para preguntar a nuestro invitado. Mm, sí. Bueno, yo quería preguntarle, ¿se me escucha bien? Sí, excelente, Marta. Muchísimas gracias. Yo quería preguntarle más si usted podría elaborar más sobre la conexión de Uruguay con Brasil, como es em, unas cuestiones claves sobre esta relación, como son. Porque como ya usted dijo, sabemos que es un colaborante importante para Uruguay y todo eso, pero ¿cómo podemos tener una visión, una imagen sobre esto más claro? Brasil es el país más importante de la región en la política exterior del Uruguay desde que el Uruguay existe como país. ¿Mm? Y mayoritariamente las grandes transformaciones de la política exterior del Uruguay han venido de la mano de Brasil. Por ejemplo,
En el siglo XIX, la capacidad de intervención de Brasil sobre Uruguay era altísima. Brasil tenía institucionalmente la capacidad de intervenir militarmente dentro de Uruguay, para empezar. A finales del siglo XIX, cuando Uruguay entra en la órbita británica, se vincula al capitalismo británico y vendemos vacas, carne, cueros a Europa. En el momento que Uruguay cambia de la órbita de los ingleses a los estadounidenses, lo hace porque Brasil lo hace. ¿No? El cambio de la lógica de posicionamiento de Uruguay entre Inglaterra y Estados Unidos en la transición entre Inglaterra y Estados Unidos a nivel mundial se hace de la mano de Brasil. Lo hace Uruguay siguiendo a Brasil. ¿Ah? En distintos momentos de la política exterior del Uruguay ha ido muy de la mano con Brasil. ¿Ah? Brasil tiene un alto grado de influencia en la política exterior uruguaya y es para la mayoría de los actores en Uruguay el actor más importante en la política exterior uruguaya. Incluso le diría que más allá de las convergencias ideológicas. O sea, Brasil importa, no importa quién sea el presidente. Después podrá estar Uruguay más de acuerdo o menos de acuerdo con qué hacer, pero Brasil condiciona muchísimo eso. Usted piense que Brasil y China son los dos principales compradores de los productos uruguayos. ¿Mm? Pero el problema es que lo que se le vende a Brasil, si no se le vende a Brasil, no se le vende a nadie, por una cuestión de distancia. Y eso nos hace muy ligados desde el punto de vista económico-comercial con Brasil. Muchísimas gracias. No, por favor. Sí, yo tengo una pregunta, pero perdóname, pero no puedo abrir la cámara ahora, no sé qué pasó, No pero hay problema no ninguno. funciona bien. Solamente Muchísimas gracias. Y deme un segundo que ya les contesto. vale. Entonces, pues yo quería preguntar, ¿qué opina usted? ¿Qué país o región, no sé, debería ser más importante para la política exterior de Uruguay? Porque pues hoy hablamos sobre distintos factores en política exterior de Uruguay, pero ¿qué opina usted sobre esto? ¿Qué región debería ser más importante? Bien. Yo no te puedo responder esto porque creo que esa es una definición política y yo soy solo un profesor de la universidad y por lo tanto creo que malo sería que yo dijera lo que el Uruguay debería hacer. Mi función es decir qué costos o beneficios o qué cuestiones buenas o no tiene el Uruguay por hacer A o B. ¿Mm? Creo que ese sería el papel. Sí, lo que me gustaría señalar es que ninguna de las opciones que Uruguay tome son neutras desde el punto de vista político y económico. ¿Mm? Si Uruguay apuesta a unos países o a otros, a vincularse en términos políticos y económicos, genera ganadores y perdedores adentro de Uruguay. ¿Por qué la política exterior uruguaya es una política que tiene conflictos? Porque las decisiones generan efectos distributivos, generan impactos en la población. Pero no podría decir qué debería hacer Uruguay. Sí, entiendo. Entonces, muchísimas gracias. No, por favor. Sí, Hanna, si quieres hablar, ya puedes. Sí. Hola, pues yo quería preguntar, porque usted ha dicho que no puede decir, no puede hablar cómo debería ser la política, pero me interesa cómo cuáles son em, las preocupaciones más grandes del pueblo uruguayo y de qué se habla, de qué se
discute? ¿Cuáles son los más grandes problemas? Porque supongo que para vosotros, para los uruguayos, no son las cosas las mismas que para los europeos y los polacos. Gracias. Totalmente. A ti, Hanna. La primera cosa es el tema más importante en la agenda de los uruguayos. Hay dos. Uno es la economía, ¿no? El tema, como les decía, el tema del salario y el tema de la distribución y acceder a buenos servicios. Uruguay es uno de los países con menor desigualdad en la región, pero ha habido un mayor aumento de la pobreza en los últimos años. Eso es un asunto que se quiere atacar. Y después hay otro asunto que para mí es muy importante dejarlo en claro, que es una preocupación en Uruguay muy fuerte, que tiene que ver con la seguridad pública. La seguridad pública es un asunto muy relevante que ha ocupado los primeros lugares, incluso a veces por encima, mucho tiempo estuvo por encima de la economía como el principal asunto, sobre todo en la época de bonanza que estuvo de la mano del ciclo de las commodities, cuando habían muchos recursos en la región. El asunto de la seguridad pública era clave. El tema de la seguridad pública tiene un impacto porque genera reacciones, por ejemplo, de gente que solicita mano dura, que solicita mayor represión policial. Por lo tanto, discute temas de agenda muy importantes sobre ciudadanía, sobre estas cuestiones. Y hay como un discurso de más mano dura o políticas que ayuden a que la gente no delinca y esté mejor. La seguridad pública es un problema, pero también no solamente la seguridad pública en términos muy concretos que se ven en la calle. Un riesgo que Uruguay no está para nada ajeno y que le diría que es uno de los principales riesgos en Uruguay es el tema de que Uruguay es un país de ruta del narcotráfico. Y por lo tanto, el narcotráfico como espacio, no solamente en términos domésticos, ¿no? En algunas regiones de Uruguay que disputan, que generan problemas de seguridad ciudadana, sino también en términos más generales, el Uruguay como un país de tránsito, de acopio y tránsito y salida de droga hacia Europa. Ese es un problema clave que el Uruguay tiene que plantear y además porque el narcotráfico muchas veces está asociado a la corrupción política y por lo tanto al financiamiento de la política. Ese le diría que es uno de los asuntos más relevantes de la política uruguaya en agenda para el futuro. No somos distintos a América Latina. Corrupción, narcotráfico son riesgos posibles para el Uruguay de los próximos años. Vale, muchas gracias. Por favor. Y creo que si hay pregunta, última pregunta o no. No lo veo y creo que con eso podemos terminar nuestro encuentro que creo que para mí fue muy interesante y sabía un poco sobre Uruguay y la política exterior, pero hay cosas nuevas y gracias a usted podía entender mejor el punto de vista uruguayo que me interesa mucho y en el lado de todos los participantes quería agradecer y dar muchas gracias a usted. Y sí, quería, si sería posible, hacer algunos encuentros, no sé, destacar más algunas cosas porque me parece muy interesante trabajos de usted sobre ultraderecha y populismo. Y muchas gracias por venir en línea, pero sí. Gracias a ustedes por la invitación, gracias a la Asociación de Estudiantes, gracias a ti en particular, gracias a la profesora Joana y en su nombre a la universidad. Yo estoy a la orden para encontrarnos todas las veces que ustedes consideren necesario y también abierto a abrir las puertas de la Universidad de la República en Montevideo para si alguno o alguna de ustedes quiere venir a estar un tiempo aquí con nosotros, que sepa que está en su casa y que hay distintas formas de recibirles y que es cuestión de desarrollar los instrumentos de cooperación
para eso. Y sí, también por nuestro lado, si hay estudiantes en Uruguay que son interesados en Polonia, podemos, no sé, compartir nuestras perspectivas, partidos políticos y todo que se puede intercambiar entre los estudiantes y naciones. Y gracias. No, gracias a ti, Aldona, y en tu nombre, a todos. Gracias, gracias a usted.